días en el aire y al escuchar, al ver en la televisión, al escuchar las pláticas, tantas palabras y frases que nos dicen es un año que viene difícil, es un año que va a haber preocupaciones, quizás sufrimientos y cargas sobre cada uno de los mexicanos, sobre todos nosotros y nuestros connacionales para este año. Palabras y frases como estas: iniquidad, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, contiendas, la ley se hace ineficaz, la justicia no prevalece, el juicio de los perversos es el que prospera, los hombres son los que están en el control de todas las cosas, y lo que es peor, son hombres malos. Describen una escena que para cada uno de nosotros pudiera parecer que se está hablando del México que avecina el 2017. Y sin embargo, cada una de estas palabras y frases no describen a México, no describen este año que estamos iniciando, sino que son una forma que en la palabra de nuestro Dios se describe una crisis nacional. Y cuando escuchamos en la palabra del Señor la siguiente expresión: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Quizás podemos contemplarnos a nosotros mismos con esa expresión, o alguno de nuestros hermanos en la fe que ha estado expresando esto delante del Señor. Y vuelvo a decirte, no estamos hablando del México del 2017, sino estamos hablando de palabras de un profeta de hace casi 2600 años, hablando delante del Señor, bajo una situación social, bajo una situación política que estaba viviendo el pueblo de Judá. Cuando leía esta expresión del libro de Habacuc, me acordaba mucho del pastor Teo, porque por las tardes, cuando entro al templo y lo veo sentado generalmente en la segunda o tercera banca, lo saludo y ya se ha vuelto como que era costumbre entre nosotros que le digo: ¿qué hay de nuevo? Y la respuesta de él siempre es: no hay nada nuevo debajo del sol. Las mismas situaciones que describen a la Judea de hace 2600 años parecen ser exactas para describir lo que el ser humano piensa que va a suceder en el México del 2017, o lo que muchos consideramos que ha pasado en el último semestre del año 2016. Las mismas palabras que Habacuc eleva delante del Señor pudieran ser las palabras de cada creyente que ve en su esperanza que Dios es la oportunidad de que todo cambie, pero parece que entre las rogativas y las oraciones no está sucediendo nada. Y hay que considerar entonces que la respuesta de Dios no viene en el tiempo del hombre, sino que va a venir específicamente en el tiempo de Dios. No hay nada nuevo delante del sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero es sorprendente que la misma respuesta que Dios le dio a Habacuc hace 2600 años sea la respuesta que Dios nos siga dando hoy a cada uno de nosotros. Y si usted ha leído el libro del profeta Habacuc, ¿sabe cuál es esta respuesta? La respuesta es la misma que llevó a Lutero a contemplar la gracia de Dios y que Pablo repite en el Nuevo Testamento: el justo por su fe vivirá. Esto no quiere decir que Dios no pueda arreglar las circunstancias. Esto no quiere decir que Dios no pueda cambiar la historia y no pueda cambiar las situaciones que estamos viviendo, sino que Dios lo que quiere es enseñar a cada uno de nosotros, creyentes en Él,
a que nuestro estilo de vida no debe verse manipulado por las circunstancias a nuestro alrededor, sino que debe estar sujeto y bien determinado y creciente en la base que es la fe que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, y nuestra fe es en Cristo Jesús. Y cantábamos hace un momento, qué difícil es esperar en ti, pero después dice el canto, pero voy a confiar. En medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, voy a confiar ¿en qué? En que tú tienes el control. Esto es lo que significa la expresión, el justo por su fe vivirá. Porque las circunstancias difíciles pueden terminarse, si así Dios lo determina, lo resuelve, pero pueden continuar si ese es el propósito de Dios para nuestro país, para nuestra sociedad y aún para nosotros mismos. Y el Señor, tenga usted la seguridad que va a encaminar en la vida de sus hijos e hijas todas las circunstancias negativas para que haya una circunstancia de bendición. Pero esto lo podemos creer no por vista, sino solamente por la fe que tenemos en las promesas de nuestro Dios. Hay que aprender a vivir entonces en la fe que es en Cristo Jesús, y vivir en la fe que es en Cristo Jesús es aprender a vivir en las promesas de nuestro Dios. Leíamos en la lectura devocional, ahí en el Génesis capítulo 15, cómo las circunstancias no pintaban nada buenas para Abraham. El Señor le está diciendo que va a ser un hombre rico, estoy interpretando lo que dice el pasaje, que va a ser un hombre próspero, que va a tener una enorme cantidad de tierra y que el Señor va a levantar una nación de él. Y cuando Abraham se voltea y se ve a sí mismo y voltea y ve a su mujer, una mujer estéril y él ya un viejo, que dice, Señor, yo creo que mi descendencia va a ser la de mi criado. Y el Señor le dice, no, mira, ven afuera y mira las estrellas. Así será tu descendencia y va a ser de un hijo tuyo. La lógica le diría a Abraham, eso no va a suceder. No es posible que eso suceda. Y sin embargo, Abraham le cree a Dios, y dice la palabra que su fe le es contada como justicia. Y fíjense que para nosotros sucede un poco al contrario. Nuestra justicia es por Cristo Jesús, y por cuanto ya hemos sido justificados, nuestra fe está sólidamente cimentada en confiar en las promesas de nuestro Dios. Pero tenemos que aprender a vivir en ellas. A pesar de lo que dicen los noticieros, a pesar de los rumores que podemos escuchar de la gente, a pesar de lo que los periódicos aparecen, a pesar del engaño o no que están haciendo con nosotros a través de todo lo que está sucediendo en el país, porque existen las dos versiones, que todo es un engaño del gobierno, y otros que dicen no, verdaderamente está sucediendo, y la verdad es que no sabemos cuál es la verdad. Pero esto no tiene por qué ser la base de lo que vamos a vivir en los próximos 11 meses y medio, sino que tiene que ser la base de lo que vamos a vivir nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Vivir esa fe y aprender a vivir en las promesas de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos o cómo podemos aprender a vivir en las promesas de nuestro Dios? Y vamos a hablar de esto esta mañana. En primer lugar, para poder vivir por la fe y aprender a vivir en las promesas de nuestro Dios, tenemos que reconocer que cada una de esas promesas y su cumplimiento son por gracia. Resuma todo lo que aprendió el año pasado de la gracia de Dios. No podemos vivir en la fe, no podemos vivir en las promesas de Dios si no reconocemos primeramente la gracia divina. Romanos capítulo 4, versículo 16.
Nos dice, por tanto, es por fe, para que sea, ¿por qué? Por gracia. Gracia significa un favor divino no merecido. Tengo el favor de Dios y no me lo merezco. No me lo he ganado. No he hecho nada para que Dios haga algo por mí. No puedo reclamarle a Dios que haga nada por mí. No puedo reclamarle a Dios que tenga una deuda conmigo, porque entonces ya no sería gracia. La gracia es el favor de Dios no merecido. Este término de gracia, o de charis, como viene en el griego original, se deriva de un verbo que nos habla de que se debe mostrar el favor para con alguien. Y en este caso es un favor que Dios muestra para con nosotros. ¿Sí? Para con nosotros, seres humanos mortales, finitos, que le hemos fallado a Dios una y otra y otra y otra vez. Por eso es un favor que no es merecido. ¿Qué significa esto para nosotros? Que las promesas de Dios, vuelvo a repetirlo, no son una deuda. Que Dios haya hecho una promesa en su palabra no quiere decir me lo debes. Entonces yo no puedo ir a la palabra y sacar una promesa de Dios y decirle, Señor, me lo debes. Porque tú lo dijiste, me lo debes. Porque ya me lo gané, me lo debes. Qué mal estamos cuando vamos a hacer las reclamaciones a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es un favor que yo no merezco. Sin embargo, ¿cuánto amor tiene el Señor? A ver si hay un diácono que me pueda pasar agua, por favor. ¿Cuánto amor tiene el Señor para con nosotros? Que aun cuando no lo merecemos, nos sigue dando promesas. Y está la palabra del Señor llena de promesas para cada uno de nosotros. Él dice que va a ser en nuestra salida y en nuestra entrada. Él dice que va a cuidar nuestra simiente, es decir, nuestra familia, nuestros hijos. Él promete que va a llevarnos de triunfo en triunfo y que cada día vamos a ver su bendición. Pero no nos lo debe. No nos lo hemos ganado. Se cumple en nosotros, ¿por qué? Por gracia. Esa es la gracia, el favor inmerecido de nuestro Dios para con nosotros. Las promesas de Dios no son nuestro merecimiento. Las promesas de Dios son bendición que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Cuando reconocemos que es por gracia, empezamos a valorar todas las situaciones buenas en nuestra vida. No empezamos a mortificarnos por todas las situaciones adversas alrededor, sino que empezamos a contemplar que a pesar de que la gasolina está a tal precio, de todos modos puedo subirme a mi carro hoy en la mañana y venir hasta aquí. Y Señor, es por gracia. Que a pesar de que todo el mundo está diciendo que la vida va a ser más difícil y que todas las situaciones van en peor, yo sé que soy un hijo, una hija de Dios y que el Señor va a tener cuidado de mí. No porque me lo haya ganado, sino porque Dios es un Dios de amor y de gracia para conmigo. Y las situaciones adversas están ahí y nadie dijo que se van a quitar. Nuestro Señor, y lo repetimos una y otra vez, nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Dice, pero no tengas temor. Confía. Yo ya vencí el mundo. ¿Qué te puede hacer el mundo a ti que eres un hijo de Dios? Si el Señor ya lo ha vencido. Nada más que difícil es esperar cuando estamos confiando en lo que nuestra mente nos dice que va a suceder y no en lo que el Señor dice que tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es necesario aprender a vivir en la fe que es en Cristo Jesús. Como las promesas de Dios en Cristo son gracia, tenemos que aprender a ver que son un regalo.
Los regalos, a menos que sea una circunstancia especial o específica, no tenemos ni siquiera por qué esperarlos. Un niño quizás espera un regalo en su cumpleaños, en Navidad, del centro hacia el sur en Día de Reyes. Pero ¿qué pasa cuando usted llega con un regalo y se lo da a un niño sin que lo espere de ninguna manera o por ningún motivo? Hasta se sorprende y se llena de gozo. Así es la gracia de Dios en tu vida y en la mía. El Señor nos da regalos diariamente, continuamente, sin que los merezcamos y sin que haya ninguna circunstancia especial. ¿O a ti Dios te da más bendiciones el día de tu cumpleaños? No. Las bendiciones de Dios no tienen motivación, sino solo su amor, su voluntad de querer bendecir, de querer alegrarte la vida y de querer arrancar de tu corazón, gracias Padre, porque cada día me estás sorprendiendo con lo que haces. Y de esta manera Dios te da seguridad. Lo que Dios nos está diciendo es: todos los días, sin que haya un motivo, vas a tener mi bendición sobre tu vida, y eso te debe llevar a vivir en confianza, en seguridad y en paz. Señor, las circunstancias están bien difíciles alrededor. Yo te sigo bendiciendo. Hoy sigues teniendo mi bendición y sigues teniendo mi presencia. Sí, pero vienen tantas adversidades. Aquí estoy contigo y te he prometido acompañarte todos los días. Sí, pero yo puedo ser vencido bajo estas circunstancias. Y Dios te va a decir: pero yo no. Y Cristo afirma: yo he vencido al mundo. Eso es aprender a vivir en las promesas de Dios. Eso es aprender a vivir confiadamente en la gracia de nuestro Señor. Aprender a vivir por fe, hermanos, es más que solamente un pensamiento. Se tiene que transformar en todo un estilo de vida. Es vivir en las promesas de nuestro Dios, aun cuando están por encima de la lógica. El versículo 17 de Romanos 4 tiene una hermosa afirmación de la soberanía absoluta de nuestro Dios. Dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y hay que tener cuidado con esta expresión. Antes hago esta advertencia, porque he escuchado a muchas personas decir: es que tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen y se van a cumplir. Eso es una gran mentira. Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Él tiene el poder y Él tiene la autoridad, no el hombre. Y vaya a Romanos 4 y ve el versículo 17. Es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él tiene control sobre todas las cosas. Y solo Dios puede hacer esto. Todo está en sus manos. Él tiene un absoluto control. Y entonces, cuando nosotros ya no vemos esperanza, cuando vemos que todas las puertas se están cerrando, cuando ya la lógica humana nos dice que hemos perdido la batalla, es solamente en la fe y solamente en las promesas de nuestro Dios soberano que podemos tener una nueva esperanza. Esa esperanza que Dios nos da y que, como lo dice ahí en los versículos siguientes, se contrapone con nuestra propia esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra propia esperanza, mi esperanza humana, tu esperanza humana, están ¿en dónde? En nuestra lógica. Si yo puedo superarlo, si yo puedo alcanzarlo, si yo puedo pagarlo, entonces tengo esperanza. Pero dice: Señor, aunque tú no lo puedas superar, no lo puedas alcanzar y no lo puedas pagar, yo sí puedo. Y entonces te doy una esperanza que es superior, una esperanza que se contrapone a la esperanza. La esperanza que Dios pone delante de nosotros contra la esperanza humana
que se sustenta solamente en la lógica de nuestra mente. Y volvemos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham ve su edad, Abraham ve sus limitaciones, Abraham ve las limitaciones de su esposa, una mujer infértil, y entonces su propia esperanza, la que se basa en su lógica, se está muriendo. Señor, el único que me va a heredar es este Damaseno. No hay manera que se cumpla tu promesa en mi vida. Pero la esperanza de Dios va mucho más allá. Y le dice: te voy a levantar una descendencia propia y de dimensiones que ni siquiera te puedes imaginar. En la mente de Abraham esto suena ilógico. En la mente de muchos de nosotros, el que podamos salir adelante, prosperar y tener un año lleno de bendición, puede sonar ilógico. ¿Por qué? Porque pareciera que los medios se han encargado de decirnos: no se puede, espera lo peor. Si estás esperando en tu propia lógica y en tu propia esperanza, la fe se muere. Pero si estás esperando en la soberanía de Dios y en la esperanza de Dios, la fe se fortalece. ¿Cómo quieres que esté tu fe el resto del año? Yo la quiero levantada, gloriosa, porque está sujeta a la esperanza que Dios le ha dado. La esperanza de Dios está fundada en un hecho fundamental de los atributos de Dios. Dios es soberano. Y esto es más que un ejercicio teológico o doctrinal. Porque como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana, afirmamos la soberanía de Dios. Y cuando le preguntamos a los catecúmenos cómo son los atributos de Dios y cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe reformada, sabemos que la primera en cada una de estas respuestas es la soberanía de Dios. Pero cuando empezamos a vivir en temores, en angustias, estamos negando lo que sabemos. Eso quiere decir que se convirtió en un ejercicio de intelecto. Yo sé que Dios es soberano, pero en mi corazón no confío en esa soberanía. En realidad no estoy dependiendo de ese Dios que es soberano y que puede hacer las cosas más allá de lo que yo puedo siquiera pensar, imposible para mí creer, que está fuera de toda lógica. Pero Dios puede hacerlo. Nada más que tenemos que tener en consideración que todo se sujeta al propósito soberano de Dios. Si yo te dijera hoy que por ese propósito soberano Dios te va a dar un año en donde todas las cosas van a ser positivas en tu vida, tendríamos que analizarlo desde dos perspectivas. Humanamente habrá cosas que no van a ser positivas. Humanamente habrá problemas, humanamente puede haber carencias, humanamente puede haber aflicciones. Pero en la soberanía y en la fe que es en Cristo Jesús, depositada en las promesas de Dios para nosotros, sabemos que cada una de esas carencias tendrá un propósito y que Dios la llevará a ser bendición. Y que Dios puede transformarlo. Y tenemos el ejemplo de José. Cuando voltea hacia atrás en su vida y ve todas las maldades y situaciones adversas que han pasado o por las que él ha pasado, dice: pero Dios tenía el proyecto, el propósito de convertir todas esas cosas para bien, con un propósito mayor, el de que José fuese bendición para los de su casa y para su pueblo. Nada más que nosotros, hermanos, tenemos una mente muy finita. Tenemos que empezar a soñar con los propósitos que Dios tiene, del Dios todopoderoso, del Dios que puede cambiar absolutamente todas las cosas de mal a bien.
y ver a través de sus ojos con fe cómo el Señor está cumpliendo su voluntad soberana, aún en las cosas que mi lógica me dice que son negativas para mi vida. Entonces, cuando yo le diga a Dios, como grita el profeta Habacuc, Dios mío, te pido ayuda y tú no oyes, Dios me va a seguir respondiendo lo mismo que le dijo a Habacuc: el justo por su fe vivirá. Si no aprendes a vivir por fe, si no aprendes a confiar en las promesas de Dios, te la vas a pasar angustiado toda la vida y creyendo que Dios no tiene respuesta, porque tú quieres que te arregle la circunstancia y no que te dé una esperanza firme y sólida en la fe. Pero Dios no opera de esa manera. Dios opera en su soberanía para traer una bendición con un propósito específico que tú y yo no conocemos. Tenemos que aprender a esperar esa bendición. Y dice el canto, difícil sé que es, mas no es posible. Tu Dios es un Dios soberano. Vivir por fe es aprender a vivir en la gracia de nuestro Dios. Y cuando aprendemos que todo lo que tenemos y que el Señor nos da una nueva esperanza por gracia, que nuestro Dios tiene para nosotros respuesta siempre de bendición y que esa está por encima, muy por encima de nuestra lógica humana, sucede algo extraordinario. Le damos la gloria a nuestro Dios. En el versículo 20 de Romanos 4 nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esto no quiere decir literalmente que Abraham se haya levantado y haya dicho gloria a Dios porque él puede hacer las cosas más allá de lo que yo pienso, sino que la gloria a Dios se da cuando simplemente creo lo que Él me ha prometido, cuando simplemente confío en lo que Él me ha dicho y en que todas las cosas van a venir a ser bendición porque soy su hijo, porque soy su hija, porque soy parte de su pueblo y porque Dios va a encaminar las cosas a cumplir ese propósito de bendición en mi vida. La gloria a Dios se da en una fe que se convierte en una acción. Quiero ilustrarte esto como si le estuviese hablando a niños. Y lo voy a tomar, dando la referencia de un sermón que escribió el pastor John Piper. Imagínate que tu papá está dentro de una piscina cerca del borde, cerca de la orilla. Tú tienes, digamos, unos 3 años y estás de pie sobre el borde fuera de la piscina y papá levanta sus brazos hacia ti y te dice: salta, yo te agarro. Ahora, ¿cómo haces a tu papá lucir si en ese momento tu respuesta es confiar en él y saltas y tienes fe en él? Y sabes que es fuerte, que es sabio, que es amoroso y que te va a tomar en sus brazos. Tu fe hace ver bien a tu papá. Confiar en él hace ver bien lo que él es. Pero lo contrario, si tu respuesta es no salto, dices no, porque no confío en lo que me estás diciendo, y en lugar de entrar a la alberca corres del borde hacia el lado contrario, entonces haces lucir a tu padre mal. ¿Qué es lo que estás diciendo? No confío en que puedes agarrarme, no confío en que vas a protegerme de que no me ahogue, no confío en que tú puedes hacer esto. Por eso nuestra fe le da la gloria a Dios.
Cuando confiamos en Él y en sus promesas y nos adentramos en las aguas de las dificultades, aun cuando está profundo, aun cuando Él no está tan cerca como nosotros quisiéramos, pero al final sabemos que Dios soberano, nuestro Padre Celestial, nos va a tomar y nos va a salvar y no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Entonces, quien vea tu fe, glorifica a Dios. Pero cuando ven tu falta de fe, cuando ven que estamos buscando otras alternativas, otras formas de seguridad, que no son adentrarnos en la confianza en nuestro Padre, entonces hacemos que nuestro Señor y Dios luzca mal y no le estamos dando la gloria a nuestro Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos no si Dios es capaz de cacharnos cuando caigamos, sino más bien si yo soy capaz de aventarme y confiar en que el Señor me va a tomar en sus brazos santos. Y la calidad de nuestra fe le da la gloria a Dios o no se la da. Mientras más difícil parece ser la situación, mientras más difícil parece que Dios cumpla sus promesas, cuando confiamos en Él, más grande, más poderoso y más glorioso parece nuestro Padre Celestial. Imagínate ahora que estás sentado en el suelo firme, cerca de la parte más profunda de esa alberca. Y papá ni siquiera está cerca. Pero ahora, cuando te levantas y te acercas al trampolín, ves un perro enorme, con dientes grandes, que viene hacia ti. Lo lógico sería que un niño se alejara de ese perro, no lo enfrentara, y si lo más cerca que tiene es el trampolín, subiría al trampolín. El problema de los trampolines es que tiene una orilla sobre la alberca y la otra orilla sobre el agua, y generalmente el trampolín está en la parte más profunda del agua. Cuando se te acabe el trampolín, tienes dos opciones: o confías en que tu Padre está dentro del agua, aunque no esté cerca o no te lo parezca cerca, de todos modos te va a salvar, o te volteas y enfrentas al perro que viene detrás de ti. Y tienes que empezar a equiparar las cosas. La confianza humana te va a decir: si me caigo me ahogo. Si enfrento al perro, probablemente salga victorioso, a lo mejor lastimado, mordido, pero le doy un par de patadas. Pero la confianza que es en la fe en Dios me dice: mi Padre me va a sostener. Él enviará a sus ángeles para que mi pie no tropiece. Él me va a sacar de lo más profundo y me va a poner nuevamente sobre la peña. Una peña segura, sólida, porque no va a permitir que nada lastime a uno de sus hijos. Él tiene un propósito de bendición para mi vida. Quizás durante este año 2017 tengamos que tomar muchas decisiones como estas. Y lo que la palabra nos invita es: salta al agua y confía en tu Padre. Él está ahí para tomarte. Y cuando lo haces, haces lucir bien a tu Padre. Le das la gloria al Señor porque sabes que apenas toques esa agua, ahí estarán sus brazos firmes para tomarte y para sostenerte y para mantenerte a salvo. Le damos la gloria a Dios, hermanos, cuando confiamos en Él.
Le damos la gloria a Dios cuando sabemos que Él hará lo que prometió, que Él no va a fallarnos, que no nos lo merecemos, pero que Él nos lo va a dar porque Él cumple sus promesas, porque Él permanece fiel, fiel a sí mismo, fiel a su gloria, fiel a su santidad. Él va a sostener nuestra vida en todo momento. Especialmente cuando las circunstancias humanas dicen no se puede, Dios dice sí es posible. Y nos recuerda, al que cree, todo le es posible. Cuando nuestras esperanzas están agotadas y aprendemos a esperar en las promesas de nuestro Dios, estamos viviendo en fe. Y es la mejor manera de vivir. Aprender a vivir por fe le ganó a Abraham el ser justificado. Por cuando tú ya has sido justificado, aprende a vivir en esa fe. Tenemos que aprender a vivir en esa fe. Una fe que es un regalo de Dios, una fe que está más allá de nuestra lógica, una fe que nos invita a glorificar a Dios cuando mostramos la confianza que tenemos en Él, haciéndole lucir como el Padre que tenemos, el Señor glorioso, todopoderoso, creador de todo lo que existe, para quien no hay nada imposible, pero que con gran amor ha dicho: soy tu Padre, tú eres mi Hijo, y te voy a cuidar, y te voy a amar, y no te voy a fallar jamás. Empezamos un año 2017 con muchas situaciones que nos hacen ver que esperan adversidades. Regreso a las palabras del profeta Habacuc: iniquidad, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, contiendas, una ley que es ineficaz, una justicia que no prevalece, el juicio de los perversos prospera y los hombres malos parece que tienen el control. Clama a Dios. Esto es permisible, porque Dios dice: clamemos a Él. Pero ¿sabes qué? Ya tenemos la respuesta del Señor. El justo, y tú y yo somos justificados, por la fe vivirá. Aprendamos a vivir por fe, aprendamos a caminar en fe, y veremos la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Vamos a orar. Señor, qué difícil es que en nuestra mente podamos considerar lo que no podemos ver como algo real. Pero ciertamente la salvación que tenemos en Cristo Jesús no la podemos contemplar con los ojos. Ciertamente todas las bendiciones de tu gracia sobre nuestra vida, muchas de ellas son imperceptibles a nuestra vista, y sin embargo ahí están, nos favorecen, y ha sido un regalo que tú nos has dado, y te glorificamos por ello. Te pedimos, Padre, que al iniciar este año, que a la lógica humana pinta difícil y complicado, nos muestres, Padre, cómo vivir por fe. Y cómo viviendo, Señor, en esa fe te glorificamos. Y cómo así, Señor, podemos ver cómo tú vas cumpliendo tu propósito y sigues bendiciendo y sosteniendo nuestra vida. Que sea tu paz, Señor, la que acompañe cada paso de nuestro caminar. Y que podamos ver aún más allá cómo, Señor, en la bendición que tú pones en nuestras vidas, podemos ser bendición a otros. Como en la paz que tú pones en nuestro corazón y mente, podemos transmitir paz a otros. Como en la esperanza tuya, Señor, en nuestras vidas, podamos transmitir esperanza a otros. Y convertirnos en agentes de bendición. Enséñanos a clamar, Señor, delante de ti, confiando en que tú eres el Dios soberano, que todo lo puede. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Padre, porque es un propósito
que vendrá bendición y a glorificar tu nombre. Gracias te damos por tu palabra, Cristo Jesús. Amén.